Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de las profesiones más secretas del mundo, y lo vamos a hacer a través de la mirada de un auténtico maestro espía para descubrir qué es en realidad el arte de la inteligencia. Ahí está. Esa es, en esencia, la gran paradoja del trabajo de inteligencia, ¿verdad? Una realidad que al final define la vida de cualquier espía. Y precisamente para explorar esta profesión, que es, bueno, a menudo muy ingrata, pero absolutamente vital, vamos a dejarnos guiar por alguien que la vivió desde dentro, vamos, en sus propias carnes, Allen Dulles. Y es que, ojo, Dulles no era un autor cualquiera que escribía sobre espías. No, no, fue una figura clave, uno de los pilares de la inteligencia de Estados Unidos. Fijaos, es que su carrera es un repaso a la historia del siglo XX. Estuvo metido en el meollo de los mayores conflictos y fue evolucionando, pasando de la diplomacia más clásica a estar en primera línea de las operaciones clandestinas. Para entender cómo se forjó todo esto, tenemos que irnos a 1941. El presidente Roosevelt ve que necesita, sí o sí, un servicio de inteligencia. ¿Y a quién recurre? Pues al coronel William Wild Bill Donovan. Y de ahí, bajo el mando de Donovan, nace la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS. Pensemos que esta fue la primera agencia de inteligencia centralizada de Estados Unidos, la madre del cordero, por así decirlo. Y claro, ¿dónde estaba Dulles en todo esto? Pues ahí, siendo una pieza clave desde el minuto uno. Claro, esto nos lleva a una de las grandes cuestiones, al meollo del asunto, el precio del secreto. Porque, a ver, ¿cómo funciona una agencia secreta en una sociedad que, en teoría, valora la transparencia por encima de todo? Esta pregunta, la de si pueden coexistir el secreto total y una democracia abierta, es algo con lo que Dulles tuvo que pelear constantemente. Es esa tensión, ese tira y afloja continuo entre la seguridad nacional y el derecho de la gente a saber qué está pasando. De hecho, el propio Dulles cuenta una anécdota buenísima que lo ilustra a la perfección. Escuchen esto. El hermano del presidente, Milton Eisenhower, va a una reunión en la sede de la CIA y, bueno, pues resulta que no la encuentra. Y es que, ¿qué pasaba? Pues que en el edificio, que estaba súper vigilado, lo único que había era un cartel que ponía Oficina Impresora del Gobierno. Vamos, la CIA intentando pasar desapercibida, escondiéndose a plena vista con el nombre más soso que se les ocurrió. Pero claro, ¿cuál era la realidad? Pues que todos los autobuses turísticos y todos los taxistas de Washington sabían perfectamente qué era aquello, y se lo señalaban a los turistas encantados como el cuartel general de los espías. Esto demuestra lo absurdo que puede llegar a ser el secretismo excesivo. El gran secreto era en realidad un secreto a voces. Al final, la lección que sacó Dulles es que a veces demasiado misterio es contraproducente. ¿Qué hizo? Pues puso un cartel que decía la verdad, Agencia Central de Inteligencia. ¿Y qué pasó? Que el misterio se esfumó. Y con él, los turistas. Desaparecieron de la noche a la mañana. Pero ojo, no pensemos que estos dilemas son cosa del siglo XX. Para nada, el arte de la inteligencia, como lo llama Dulles, es algo que viene de muy, muy atrás. Vamos a ver algunas operaciones de inteligencia antiguas. Y es que es lógico, si uno se para a pensarlo. Desde que hay gobiernos, guerras, conflictos, siempre ha existido esa necesidad de saber qué trama el otro, de conseguir información secreta. Y se buscaba donde fuera, ¿eh? En agentes humanos, como Sun Tzu, o incluso, como vemos aquí, consultando a los dioses. Pero fijaos en la cita de Sun Tzu, del siglo V a.C. Lo interesante aquí es que él ya decía que nada de oráculos ni espíritus. El conocimiento, decía, tiene que venir de personas de carne y hueso que sepan lo que está pasando en el bando enemigo. O sea, un enfoque súper práctico. Y no se quedaba ahí. Es que es alucinante pensar que hace más de 2400 años Sun Tzu ya tenía todo un sistema montado. Clasificó a los agentes en 5 tipos: los nativos, los dobles, los sacrificables, que son los que se usan para desinformar, y los vitales. Un marco de espionaje súper sofisticado para la época. Pero no solo en China, ¿eh? La propia Biblia está llena de historias de inteligencia. Una de las más conocidas es la de los 12 espías que Moisés envía a Canaán. Vuelven diciendo que sí, que la tierra es increíble, súper fértil, pero que la gente de allí son gigantes y las ciudades imposibles de conquistar. ¿El resultado? Una mala inteligencia que siembra el pánico y les cuesta 40 años dando vueltas por el desierto. Casi nada. Y si nos vamos a la mitología griega, tenemos el clásico ejemplo de Casandra. Ella advirtió a los troyanos sobre el caballo, les dijo que no se fiaran, pero nadie le hizo caso. Probablemente uno de los primeros y más famosos fracasos de inteligencia de la historia. Tener la información correcta y que nadie te crea. Al final, si miramos todos estos casos, la historia se repite una y otra vez. Malinterpretar un oráculo,
Es como hacer hoy un análisis de inteligencia sesgado. Que los guías de Aníbal se equivoquen con una traducción, pues es el equivalente a la falta de precisión cultural y lingüística de hoy. Ver a los espartanos peinándose y no entender lo que significa es tener datos brutos sin contexto. Las herramientas cambian, la tecnología avanza, pero los fallos humanos, la mala interpretación, la falta de comunicación, el no entender otras culturas, esos siguen siendo los grandes enemigos. Vale, después de este repaso por la historia del espionaje, desde los griegos hasta la CIA, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran lección? Pues la lección parece ser que, en el fondo, todo esto nace de un instinto muy básico, el de la supervivencia, la necesidad de saber qué va a pasar después. Y da igual si hablamos de una tribu, un imperio o una superpotencia del siglo XXI. Las preguntas son siempre las mismas. ¿Qué están planeando mis enemigos? ¿Cuál va a ser su siguiente paso? Y por eso, Sun Tzu hablaba de emplear las 5 clases de agentes a la vez. Lo llamaba la madeja divina y decía que era el tesoro más valioso de un gobernante. Y esa es una imagen muy potente, ¿no? La inteligencia como una red complejísima, donde todos los hilos, desde la antigüedad hasta hoy, están conectados. Y esto nos deja con una pregunta final, muy de nuestro tiempo. En esta era de sobreinformación, de infoxicación, donde parece que todo es público y está a un clic de distancia, ¿qué valor tiene realmente un secreto? Quizás, y solo quizás, la respuesta es que el arte de la inteligencia, la capacidad de encontrar la verdad en medio de todo ese ruido, es ahora más importante que nunca.